hacer el más mínimo ruido. Y así que desde la República de México y Colombia, Ligia y Claudia. Gracias, pastor. ¿Me puede por favor compartir pantalla, pastor? Ya yo la hice como anfitriona, ya usted puede. Ah, ok, muy bien. Bueno, mientras Ligia, ok, empieza, ahí nos va Ay, perdón. a hacer el favor de ir colocando las imágenes en la pantalla. Entonces esta noche, pues, ¿qué les parece si oramos? Amén. Amén. Sí, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros esta noche, que lo que vamos a hablar y vamos a compartir, déjenme acomodo así muy cómodamente para iniciar. Y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir con ustedes algo que nos apasiona, que nos gusta, que hemos estado haciendo, tratando de ponerlo en práctica, y yo creo que van a ser bendecidos esta noche porque hay algunas historias muy interesantes. Entonces vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias esta noche por permitirnos estar desde diferentes puntos, Señor, desde México, desde Latinoamérica, en diferentes partes de Colombia, Señor, y en esta hermosa Latinoamérica, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas y que lo que vamos a compartir esta noche, tanto experiencias personales como las experiencias de otras personas, lo que hemos visto que otras personas han estado haciendo, Señor, para poder ser obedientes a tu mandato, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en medio nuestro. Tú eres nuestro principal invitado y te rogamos, Señor, que dirijas nuestra mente y nuestros pensamientos y que esta noche guardemos, así como María atesoraba cosas en su corazón acerca de la revelación de quién era ese hijo que había cargado aún en su propio vientre, pero que lo conocía de otra forma, como Señor y Salvador. Permítenos ahora nosotros experimentarte de una forma diferente, Señor, y poder llegar a entender la revelación de quién tú eres, Señor Jesús. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a hablarles. ¿Cómo están buenas todos? Bien, bien, gracias. Bienvenidos a los que van añadiéndose y van llegando. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos entonces esta noche? Y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes hoy lo que les decía, algo que está en nuestro corazón y que Ligia y yo hemos estado tratando de poner en práctica, de poniéndonos así en una posición también de aprendices, de aprender de parte de Dios. Esto y creo que ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla, ¿cierto? Movimientos de hacedores de discípulos. ¿Y qué es lo que significa esto? Saben, con Juventud con la Misión, Ligia y yo, de hecho, desde hace algunos años pertenecemos a una parte de Juventud con la Misión que se llama Misiones Fronterizas. Y Misiones Fronterizas nace después de, si algunos de ustedes conocen un poco la historia de esta organización con la cual nosotros, Ligia y yo, hemos trabajado. Es ahorita. Gracias a Dios. Por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos? Les pedimos el favor. Bueno. ¿No se escucha, Claudia? Claudia, tiene... Sí, ya vi, pastor, perdón. Entonces, esta organización con la que algunos que conocen, ¿verdad?, un poquito de Jucum, trabajamos en 3 áreas principalmente, ¿verdad? Una que es el evangelismo, el discipulado y la misericordia. Y cuando muchos equipos de Jucum empezaron a ir especialmente a áreas de la Ventana 1040, lugares, nosotros trabajamos en mucha colaboración con la iglesia local. Pero resulta que cuando empezamos a ir a lugares como organización, ¿verdad?, pues
no había iglesia local con la cual trabajar. Entonces la iglesia local realmente no existía en muchos de estos lugares. Y Ligia y yo tuvimos aún la oportunidad de estar en un país de trasfondo que perteneció, ¿verdad?, como una de esas ex repúblicas soviéticas y también con trasfondo musulmán. Entonces, pues cuando nosotros llegamos a este lugar, ¿verdad? De hecho, ya entendíamos que no había una iglesia local establecida y había que hacer un esfuerzo para poder ver esto una realidad. Entonces, muchos de los equipos empezaron a trabajar en plantación de iglesias. Y poco a poco con el tiempo nos dimos cuenta pues de cosas que funcionan mejor que otras. Y después de años y años de trabajo en los últimos 6 años, haciendo un esfuerzo bien grande a través de la experiencia también de otros misioneros de diferentes organizaciones, creo que ahorita ustedes aún van a escuchar mucho más, por ejemplo, en otras organizaciones, lo que son los movimientos de hacedores de discípulos. O en inglés sería Disciple Making Movements, DMMs, van a escucharlos, son términos ahorita muy, que se están volviendo como más familiares, ¿no? Y es por esa razón que nosotros queríamos esta noche hablar con ustedes acerca de esto. Y pues esto está basado bíblicamente, ¿no?, en Mateo 28, y si Ligia pasa a la siguiente imagen. Perdón, estoy con una pequeña tosecita por el polvo, que ha habido un poquito de polvo por acá. Entonces, Mateo 28, del 18 al 20, creo que hemos leído durante lo que va de este seminario, ¿verdad? Varias veces, en varios lunes hemos repetido este versículo, esta porción de la escritura, que es muy importante. Pero esta noche queremos recalcar algo en lo que Jesús, ustedes se fijan, pues él se acerca a sus discípulos, acaba de recibir toda esa autoridad y dice, por lo tanto, porque he recibido esta autoridad, yo los envío a ustedes a que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces nos vamos a enfocar en esta noche precisamente en esta palabra de hacer discípulos. Entonces esto es muy importante y queremos nosotros recalcar eso, creo que ustedes lo pueden ver, el hacer discípulos. Jesús nos llamó a hacerlo. A través del libro de Hechos, nosotros vamos a ver cómo se desarrolla esto de ir a hacer discípulos. Cómo nace la iglesia. La iglesia es una estrategia para ir a hacer discípulos. Y nuestro sueño como misiones fronterizas, como parte de Juventud con una Misión, es poder ver una expresión de una iglesia local en cada lugar donde no está la iglesia, poder alcanzar a verlo. Y esto lo vamos a ver a través de hacer discípulos. Entonces, Ligia va a empezar a contarnos una historia. ¿Estás lista, Ligia? Sí. Este es algo que, como decía Claudia, ha sido una estrategia que Dios ha estado usando en estos últimos tiempos y en muchos lugares ha sucedido y está sucediendo, y hemos estado viendo movimientos de hacedores de discípulos con números que pues aquí solamente pues los puede uno ver en mega iglesias, pero allá es completamente diferente porque son en iglesias pequeñas que se multiplican. Y esto fue lo que sucedió en un país que se llama Mongolia. Fueron 2 misioneros a este lugar, pero ellos quisieron ir a una ciudad. Recién habían abierto la Unión Soviética, entonces ellos no querían ir a un lugar donde estaba ya el evangelio, que se fueron a una ciudad que no tenía absolutamente nada del evangelio. Entonces resulta que al principio las únicas personas que se interesaron fueron un grupito de adolescentes y eran 14, pero ellos empezaron a hacer reuniones de discipulado con estos adolescentes. Y un buen día llegó un hombre que alguien lo invitó y él venía de un barrio, de una localidad de a las afueras de la ciudad. Él estuvo en la reunión y ahí compartieron el evangelio y este hombre aceptó a Jesús, creyó en Jesús y se puso muy contento. Y bueno, terminó la reunión, se despidieron y se fueron a las casas. Este hombre llegó a su casa y compartió el evangelio con su esposa y con 11 hijos que tenía. Todos aceptaron a Jesús. Entonces él estaba tan emocionado, tan contento, que dijo, no, vamos a compartir, voy a compartir con un vecino. Y se fue con el vecino a compartir el evangelio y pues para sorpresa de él también aceptó a Jesús. Entonces luego lo invita, le dice, bueno, acompáñeme para que vayamos los dos y compartamos el evangelio con otros vecinos más. Así que ellos fueron de casa en casa y compartieron el evangelio.
Y unos días después llega el misionero estaba en su casa y llega alguien y toca tan, 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 y él abre la puerta. Cuando abre la puerta dice, "Oh, sorpresa", estaba así como impactado porque había un grupo de muchas personas alrededor de su puerta y estaba un hombre al frente. Y entonces él no se acordaba muy bien de la cara de esa persona porque había sido una reunión rápida en la noche. Entonces le dijo, mira, misionero, yo fui fulano, no le dijo misionero el nombre, ¿verdad? Yo fui, compartí el evangelio con mi familia, aceptaron, luego fui con el vecino, luego fuimos con el vecino y aquí estamos, un grupo de 24 personas que hemos aceptado a Jesús. ¿Qué hacemos? Y el misionero se quedó así, impactado, realmente sorprendido de verlos y dice, bueno, y el hombre le dijo, no nos invite a pasar y a tomar té, porque allá es una costumbre que alguien que llega y toca la puerta automáticamente debe recibirlo para darles té. Y dice, dando té para 24 personas era difícil. Dijo, no se preocupe, no venimos a tomar té. Entonces el misionero les dice, wow, felicitaciones. Usted ahorita son una iglesia y usted es el líder. Felicitaciones, usted es el nuevo líder de una iglesia en casa. Y se queda pensando y luego dice, no, de hecho no es una iglesia, van a ser dos iglesias porque 24 personas son mucha gente. Entonces van a ser dos iglesias, usted va a ser un líder y su amigo que lo acompañó a evangelizar va a ser el otro líder. Entonces ustedes se van a reunir en casas para aprender cómo van a obedecer a Jesús y cómo van a ser seguidores de Jesús. Entonces los hombres dijeron, bueno, está bien. Entonces los dos hombres se quedaron unos días en la casa del misionero para ser entrenados y los demás regresaron a sus casas. De esta forma se inicia un movimiento muy tremendo en Mongolia porque ellos empezaron a reunirse en casas, a ser discipulado, a compartir el evangelio con los vecinos, con las familias, con todas las personas que más podían. Y en un corto tiempo realmente fue impresionante ver 400 cristianos, 400 creyentes, seguidores de Jesús, que se reunían en 27 casas diferentes. Y esa fue la forma como ellos establecieron la iglesia en esa ciudad que luego se esparció por todo el país. Y realmente fue un movimiento simplemente porque los discípulos hacían más discípulos y hacían más discípulos y se reunían en casas para estudiar la palabra de Dios y aprender cómo ser seguidores de Jesús y cómo compartir con otros el evangelio. Entonces fue algo muy tremendo y hoy en día esta nación es la que envía mayor número de misioneros per cápita. ¿Sí? Por cápita quiere decir que porque hay muchos, según el número de habitantes, están enviando misioneros a otras naciones como Bangladesh, India, todas esas regiones alrededor. Entonces, realmente, esta fue una forma tan sencilla que funcionó en esta nación y ha seguido funcionando en muchas otras naciones. Muy bien, gracias, Ligia, por contarnos esta historia. Hay muchos detalles, pero una de las cosas interesantes es, y lo pueden ver ustedes ahí ya en su pantalla, los movimientos de hacedores de discípulos, ¿verdad? Para poderlo definir y que nosotros podamos tener una idea, ¿verdad? Es un mover, ¿sí? Guiado por el Espíritu Santo en un grupo de personas. Cuando me refiero a un grupo de personas, es algo que Dios está tocando, no solamente es como solamente ese grupo, sino que ese grupo va a impactar alrededor donde se encuentra en su comunidad y su grupo étnico, ¿sí? Que es lo que, algunas cosas y detalles que hemos hablado con ustedes. ¿Para qué? Para transformar sus vidas y a medida que entra, ¿verdad? Ese grupo de personas en el reino de Dios y son parte de la familia de Dios, a su vez, ellos van a ser más discípulos, ¿sí? Afectando su propia comunidad, su lengua, su cultura, su idioma, ¿sí? Y este movimiento, ¿verdad? De fieles y obedientes discípulos de Cristo, que como resultado de su fidelidad y su obediencia, van a ser más discípulos de Cristo. Entonces, ustedes pueden ver, es algo que se mantiene en movimiento, no se estanca, sino que al hablar de movimiento quiere decir que se multiplica. Ok, entonces vamos a la siguiente. Pero antes de esto, Ligia, ¿nos ayudas un poquito con la... Pues como les decíamos antes, esto está basado en Mateo 28, ¿verdad? Que acabamos de leerlo y nos estamos enfocando esta noche precisamente en la palabra hacer discípulos, porque ese es el mandato. En este versículo encontramos realmente un mandato.
ya lo dije, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Ese es el mandato que nos da Jesús. Encontramos dos promesas, que es que la autoridad de Jesús está con nosotros y también tenemos el poder del Espíritu Santo. Y tenemos tres cosas por hacer. Es ir, bautizar y a enseñar a obedecer lo que Jesús hizo. Si hacemos eso, con eso ya estamos haciendo iglesia realmente. Entonces, Jesús les dio este mandato a los discípulos, pero ¿quiénes eran ellos? Eran hombres iletrados, del vulgo, sin mucha educación, sin mucho poder, no tenían un líder, estaban temerosos. Realmente aún hasta los mismos judíos los rechazaban a ellos. Eran pobres, no tenían dinero, no tenían un líder. Era realmente algo como muy difícil, ¿verdad? Entonces, pero Jesús les da este mandato a ellos. Vayan a todos los lugares y enseñen a obedecer lo que yo les he mandado a ustedes. Pero ¿cuáles eran cómo es que lo podían hacer? Estos hombres así como tan sin educación, ¿cómo lo podían hacer? Ellos tenían tres cosas pero muy importantes. Era una vida de relación con Jesús. Ellos habían pasado 3 años con Jesús, lo conocían, sabían quién era, los milagros, todo lo que él había hecho y lo que había hecho en sus vidas. Era una vida de relación con Jesús que tenían en este momento, una vida transformada por Jesús. También tenían un deseo bien tremendo de obedecer y además tenían el Espíritu Santo. Eso era lo que ellos tenían para ir a compartir el Evangelio. Realmente ellos inician en Jerusalén, ¿verdad? Y inicia con oración. Luego viene el Pentecostés, viene el poder del Espíritu Santo. Pedro se levanta, predica el Evangelio y son 3,000 personas las que vienen a Jesús, ¿verdad? Y ese día nace la iglesia. Hechos 2, del 31 al 47, ustedes lo pueden leer después en su casa, pero aquí nace lo que es la iglesia. Ellos creían, se arrepentían, se bautizaban, ellos alababan a Dios, oraban a Dios, daban con generosidad, tenían compañerismo, partían el pan, compartían el Evangelio, eran fieles a las enseñanzas de los apóstoles, recibían el Espíritu Santo, y también tenían ancianos, tenían líderes para las iglesias. De esta forma, ellos usaron todas sus relaciones inicialmente, ¿verdad? Y luego van a otras regiones e inician discípulos que hacen más discípulos y luego ellos hacían más discípulos. De esta forma tan sencilla, el Evangelio se multiplicó por todo el Imperio Romano, por toda Asia Menor. Y como en el Imperio Romano, una herencia que el Evangelio llega hasta nuestros días. Entonces lo hicieron de una forma muy sencilla, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede en nuestros días? ¿En qué está pasando? Está sucediendo que realmente no estamos obedeciendo el mandato de Jesús. Así como Jesús lo obedecieron, nosotros deberíamos de hacerlo. Pero estamos muy cómodos, estamos siempre recibiendo, estamos en la iglesia y nos enfocamos mucho en las actividades de la iglesia, pero no nos enfocamos hacia afuera. Entonces, si nosotros somos discípulos de Jesús, una de nuestras primeras tareas y responsabilidades debe ser hacer más discípulos, así como lo hicieron los discípulos. Y así como ellos expandieron el Evangelio por toda esa región y o sea, aquí no les estamos hablando de nada nuevo. Esto sucedió en el Nuevo Testamento, sucedió con los discípulos e impactaron y transformaron toda una área geográfica muy grande. Igual nosotros hoy en día estamos con esa capacidad porque nosotros tenemos una experiencia con Jesús, sabemos quién es Él y tenemos el poder del Espíritu Santo y también si obedecemos lo vamos a hacer. Esta es una forma muy sencilla y además digamos, pero ¿cómo es que esto puede crecer? ¿Cómo surge? Realmente hoy en día se está haciendo a través de un método muy sencillo que se llama un estudio de descubrimiento de la Biblia y lo vamos a hacer un poquito a la final, lo vamos a hacer un poco práctico para que ustedes lo entiendan, pero es alguien que reúne personas en su casa y les enseña a través de la Biblia a obedecer a Jesús, a ser discípulos. Ellos son discípulos y luego van y hacen eso con otros discípulos y después con otros y así se multiplican en una forma natural y es los movimientos que hemos estado viendo en muchos pueblos no alcanzados. Entonces, ahora sí seguimos a la siguiente, claro. Muy bien, gracias, Ligia. Entonces, ahorita ustedes a través del testimonio que Ligia acaba de compartir, junto con lo que ella acaba de describirnos, ¿verdad? Pueden ver allí, si puede seguir el que sigue, Ligia, por favor. Hay unas características y si ustedes pueden ver, vamos a ir bien rápido, porque vamos a ir como al grano, a lo importante, ¿verdad? Entonces, hay unas características de un movimiento, ¿sí? ¿Ve? Y es algo que hemos estado viendo
a través de varias experiencias de compañeros en el campo de trabajo, y es que ven un crecimiento rápido, ¿sí? Tenemos amigos trabajando en diferentes partes del mundo y hace alrededor de 6 años se lanzaron unos proyectos piloto donde empezamos a hacer esto que comentaba Ligia a la final, estos estudios de descubrimiento de la Biblia como una especie de catalizador para iniciar reuniones, ¿sí? Que eventualmente van a formar una iglesia en casa. Entonces, como ustedes pueden ver, estas características que se enumeran aquí son importantes porque lo vemos nosotros en el libro de Hechos, en la descripción, ¿verdad? Que Ligia nos da un poquito ahí y les animamos a ustedes a leer, a sumergirse dentro de todas las actividades que los apóstoles hacían en el libro de Hechos, pero unas muy, muy claras. Y si se fijan ustedes al inicio, en el capítulo 2 del versículo 36 al 47, vemos eso, que vemos un crecimiento rápido. Un movimiento también es autóctono, ¿sí? ¿Qué queremos decir con eso? Tiene que ver con la cultura local, ¿sí? Hay una multiplicación de los grupos impresionante y los grupos de personas que siguen a Jesús, que son los discípulos, están comprometidos a obedecer los mandamientos de Jesús. Entonces, estas 4 características son muy importantes y las vemos ahí en Hechos 2, del 36 al 47. Aún desde el 31, como Ligia lo mencionaba, pero vemos estas características. Y los discípulos, después vemos ahí en el libro de Hechos, ¿verdad? Que se reunían en casas o en otros lugares, que era la iglesia en casa, la iglesia debajo de un árbol, la iglesia que se reunía en la casa de cierta persona. Y nosotros ahora esto le llamamos pues iglesias en casa, iglesia simple, iglesia orgánica, porque tiene una forma así como una semilla, orgánicamente crece, o un grupo de discípulos, ¿verdad? Entonces algunos dicen, no, pues que es una iglesia en células, bueno, podemos decir, pero realmente cada grupo es una iglesia, ¿sí? Entonces, estas son unas características muy importantes que aún podemos observar en lo que Ligia nos describió acerca del testimonio de lo que sucedió en esta iglesia en Mongolia. Entonces, algo muy importante que nosotros vemos, si pasa a la siguiente, Ligia, es que sucede esto que vemos en Timoteo, segunda de Timoteo 2:2. Si ustedes van a su Biblia, ¿verdad? Según la versión que tengan, vemos ahí segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, este es Pablo refiriéndose hablándole a Timoteo, a quien dirige esta epístola, ¿verdad? Esta carta. Dice, lo que tú has escuchado de mí ante muchos testigos, ahora encárgaselo a hombres idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿qué quiere la palabra decir? Esta palabra idóneos, confiables, fiables, capaces, dignos. Las etnias no alcanzadas deben tener la oportunidad de llegar a ser creyentes y para poderlos ayudar a ser discípulos que puedan hacer por ellos mismos más discípulos. ¿En dónde? En su propia familia, en su propia comunidad, en su propio grupo étnico, en su propia nación. Seguidores de Jesús que se multiplican y van creciendo en todo lugar. Esto lo podemos ver, es el principio de movimientos de hacedores de discípulos. Mientras esto pasa con individuos, con familias, comunidades, nosotros vamos a ver una nación ser transformada. En este ejemplo que le decimos es un ejemplo real. Tomó algunos años, pero significativamente en Mongolia realmente el proceso no fue tan largo. En un lapso de 3 años, una iglesia fue establecida en esta nación de una forma asombrosa y ahorita, como ya lo mencioné anteriormente, ellos tienen, están enviando más misioneros per cápita que ninguna ahorita otra nación. Es decir, es impresionante el mover que Dios ha hecho en medio de la comunidad de creyentes en Mongolia y son un ejemplo y un ánimo para todos nosotros porque nos animan a poder seguir adaptando todos estos principios que nosotros
los vemos claramente en el libro de Hechos. Ahora vamos a verlo a través de imágenes. ¿Cómo se debería ver 2 de Timoteo 2:2? Sí. Y Ligia nos va a ayudar ahí para ¿Puedo seguir. agregar una cosita? A ver, ¿puedo agregar algo rápido, Claudia? Es Sí. que realmente nos estamos Sí. enfocando en esto de hacer discípulos porque es la base para una transformación de la familia, de la sociedad, de las naciones. En nuestras naciones hoy en día latinoamericanos hay muchos cristianos, hay un promedio en algunas naciones del 20%, del 30%, y según los misionólogos o los que estudian esto, dicen que después de que hay un 15% de cristianos en una nación, se debe notar una transformación, pero a veces vemos que no se nota la transformación. Somos creyentes y es verdad, somos cristianos, vamos a la iglesia los domingos, alabamos a Dios, todo es muy bonito, pero realmente no estamos siendo discipulados y no somos discípulos que hacemos más discípulos. Entonces, si nosotros no hacemos discípulos, realmente no va a haber transformación. Y nosotros es algo que hemos visto en la práctica, en el lugar donde estábamos trabajando. Al hacer discípulos, realmente hemos visto mucha transformación en la vida de estas personas, que esto mismo hace que puedan compartir con otras personas y llevarlas a Cristo y también a ser discipulados y discípulos. Entonces, esto es algo muy importante. Creo que es algo que en nuestro mundo cristiano occidental estamos fallando muchísimo en hacer discípulos, que hagan más discípulos. ¿Ya ve la gráfica? ¿No se escucha, Claudia? Claudia. Ya estoy aquí. Lo ibas a ir pasando poco a poco, ¿no, Ligia? ¿O iba a salir todo de una? Ay, perdón, espérame a ver si está, porque no, creo que no es. Bueno, si quieres No. pasarlo ahí. Muy bien. No, está así solito, Claudia, qué pena. Ok, muy bien. Bueno, ustedes pueden ver. Esto sería a través de imágenes lo que nosotros podemos ver. Vemos a un Pablo, ustedes lo pueden ver ahí, esta imagen, que comparte a Timoteo y que le dice, encuentra personas fieles, idóneas, ¿cierto? Para el trabajo. Y Timoteo encuentra un grupo de personas, ¿cierto? Las podemos ver ahí. Después de eso, como eso fue lo que aprendió Timoteo de Pablo, y además Timoteo lo enseñó a otros, ustedes después pueden ver cómo esas mismas personas que conocieron a Timoteo ya no se relacionan directamente con Pablo, sino con Timoteo. Entonces ellos hacen exactamente lo mismo que les dijo él, encuentren personas fieles e idóneas, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver. Pero y si esas personas son obedientes, ¿verdad? Y entienden esto, ellas también van a encontrar a otras personas fieles e idóneas. Y nosotros podemos ver ahí cómo esto se multiplica. Este es el modelo del Nuevo Testamento. Este es el modelo que Jesús enseñó a sus discípulos. Este es el modelo que vemos que Pablo pasó también, ¿verdad? Los apóstoles pasaron a la siguiente generación de discípulos. Y vemos a un Timoteo, ¿verdad? Recibiendo esta enseñanza de la Pablo. Entonces, ustedes al ver este gráfico ahí, ¿verdad? Estas imágenes ahí, ¿cuántas generaciones vemos de discípulos? Si alguien quiere contestar. Seis generaciones. ¿Cuántas? Con Pablo y Mateo. Con Pablo y Timoteo. 6. Pablo, Sí. Ajá. Si vemos desde Pablo una, ¿verdad? Si contamos desde Timoteo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. 4 generaciones. Fácilmente vemos 4 generaciones, ¿cierto? Porque es de Pablo a Timoteo. A Timoteo. Ajá, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a otras personas fieles y obedientes, y de esas personas fieles y obedientes a otras fieles y obedientes, y así sucesivamente. Si nosotros podemos ver, tiene un poder de multiplicación impresionante, porque si nosotros vemos eso, usualmente a veces lo que nosotros hacemos en la iglesia es simplemente sumamos personas, ¿verdad? Añadimos. Una persona viene a la iglesia y la añadimos. Pero si ustedes pueden ver, esto no es, esto es una multiplicación.
En el gráfico se ve mucho más fácil, lo podemos ver mucho más fácil, cómo se ve ahí segunda de Timoteo 2:2, ¿sí? Y cómo va. En un momento, es cierto, Pablo simplemente habla con Timoteo y dice lo mismo que aprendiste de mí, tú compártelo con otros, pero al Timoteo al encontrar 2 o 3 personas, y esas personas encontrar 2 o 3 personas, y esas 2 o 3 personas, ustedes pues pueden ver el efecto multiplicador. Entonces, este es un principio. ¿Y cuánto tiempo llevamos, Ligia? Llevamos media hora. Media hora. Bueno, vamos muy bien entonces en el tiempo. Bien. Entonces, Algo vamos a espera, Ligia. Claudia, algo muy importante aquí también es que este 2 Timoteo 2:2 obviamente está haciendo a Pablo, a Timoteo, a hombres fieles e idóneos y a otros hombres fieles e idóneos. Pero realmente también esto lo podemos contar como grupos, como iglesias. Esta sería una iglesia que se multiplica a otra iglesia, esta iglesia se multiplica a otra, esta otra, y así van sucesivamente generaciones tras generaciones. Cuando nosotros hablamos de movimiento de hacedores de discípulos, de mínimo debe haber 6 generaciones. Cuando haya 6 generaciones sería aquí, por ejemplo, aquí la podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5 y aquí nos faltaría una, ¿verdad? Para hacer iglesia, o si empezamos con esta, si serían 6 generaciones, esto sería un movimiento de hacedores de discípulos. Y en cada grupo no deben haber muchas personas, deben haber 10, máximo 12 personas para que sea una iglesia donde se lleven a cabo realmente las actividades y los indicadores de una iglesia del Nuevo Testamento, de una iglesia de hechos. Sí, si quieren nada más para, por ejemplo, lo que comentaba Ligia, nada más para añadir un pequeño comentario, ¿verdad? Ahí vemos 2 de Timoteo 2:2, como dice Ligia. Imaginen ustedes que cada circulito, ¿verdad?, que está ahí ejemplificando a un individuo, imagínense que cada uno de esos, como estaba explicando Ligia, ya fuera un grupito, un grupo de personas, no solamente un individuo, sino un grupo. En cada grupo hubiera entre 8 a 10 personas. ¿De cuántas personas estaríamos hablando ahí rápidamente en un movimiento? Cuenten ustedes, ¿cuántas hay ahí? Sí, sí podemos ver ahí. En esto se multiplicó 4. Después, bueno, se fueron 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Estamos hablando ahí casi de 40. Más de, no, como 50. Alrededor de 50. Lo multiplicamos 50. por 10. Entonces, ¿cuántos por 10? ¿Cuántas personas estaríamos hablando? 500. 500 Exactamente, mi hermano. Ya no solamente estamos viendo un solo individuo, sino que estamos viendo un grupo de personas que están haciendo más discípulos. Pero en lugar de atraerlos todos juntos y traerlos a un solo lugar y tener 500 personas en un solo lugar, ahí estamos viendo que están alrededor de 50 grupos. ¿Sí? 50 grupos que se están reuniendo y que están siendo iglesia en su propio hogar y aún están afectando su propia comunidad, su propia red de relaciones, ¿ok? Entonces, vamos bien. Ahora, vamos a ver, como les decía, esta noche vamos a atacar las cosas, las partes más importantes. Entonces, ¿cómo hacer esto? Vamos a ver a través de un estudio qué es lo que vamos a hacer esta noche con Ligia, con el pastor Hanoi. Milena nos va a ayudar. Ustedes van a observar ahorita como si nosotros estuviéramos en una reunión de estas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar ahorita y van a abrir sus micrófonos Milena y el pastor Hanoi. Y vamos a hacer de cuenta que entramos, ¿sí, Ligia? Yo no sé si estás viendo, estoy pasando las gráficas. Estos son ejemplos de movimientos Sí. de discípulos que están sucediendo actualmente. Y estos son de un amigo de Indonesia, que él inició estos movimientos, pero pues ahorita los movimientos están yendo solos y usted puede ver en diferentes formas aquí, iglesias aquí. Cada uno de estos tiene un significado, pero pues ahorita no tenemos tiempo. Pero aquí cómo se multiplican, cómo van formando nuevos grupos, nuevas iglesias. Entonces es como esto es una realidad de lo que está sucediendo y pues deseamos que esto suceda en muchos lugares del mundo, en muchos pueblos no alcanzados, en muchas etnias, como veíamos la semana pasada, que son muchos todavía
los que no han escuchado el Evangelio ni por la primera vez. Alrededor de la tercera parte de la población mundial no han escuchado el Evangelio. Y esta es una forma sencilla, práctica, que se puede hacer en cualquier lugar del mundo, porque no necesitan un edificio, no necesitan un pastor tiempo completo, necesitan un anciano, un líder que pueda reunir a las personas y que pueda ayudarlas, y así de ahí van a formar otros líderes que van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, esto está sucediendo y estamos orando para que esto suceda muchísimo más en países. Está sucediendo en India, está sucediendo ahorita en Nepal, está sucediendo en varios países de África, en muchos lugares está pasando y queremos que siga pasando. Entonces, esta es ahorita vamos a hablar una foto para mostrar cómo es que nos reunimos, ¿verdad? Cómo son las reuniones en el parque, en la casa, en cualquier lugar. Ajá, y entonces ahorita nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ir un poquito rápido, ¿ok? Es Vamos. solamente para que ustedes lo puedan ver y hagan de cuenta que ustedes están observando desde fuera. Hemos llegado a la reunión y pues yo les doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ligia? ¿Cómo está? Perdón que estemos todos los que debemos estar. Pastor y Milena, ¿están por ahí, por favor? Sí, claro, estamos aquí. Ok, muy bien. Entonces, Claudia nos va bienvenidos a a nuestra... Ajá. Gracias. Bienvenidos a nuestra reunión. Qué bueno tenerlos esta noche con nosotros. Y pues queremos compartir. Quisiera rápidamente saber cómo están, cómo les ha ido, cómo se sienten, cómo ha sido esta semana que pasó. Bueno, yo voy a empezar a contar. Anoche, bueno, en la mañana estuvimos orando con el pastor Hanoi. Anoche recibimos una noticia muy triste. Una amiga nuestra de Jucum, Bogotá, una mujer joven, sirviendo a Dios por muchos años, falleció después de una larga enfermedad como de 6 meses. Tenía un cáncer, se demoraron en operarla y bueno, la cuestión es que se salió muy mal y anoche falleció. Fue algo muy doloroso, fue muy difícil. Sabemos que ella está con el Señor, está ya mejor que nosotras, pero no sé, sentí dolor de ver que alguien tan joven se fue con el Señor y pues su familia, sus hermanas están muy tristes. Mañana es el sepelio y ha sido un poco triste, la verdad, no sé, me ha dado así como un poquito duro en mi corazón. Entonces sí, hoy estaba un poco triste realmente y desde anoche también. Lo siento mucho, Ligia, y lo sentimos mucho por Amparo, y yo creo que ahorita lo que podemos hacer es orar por ella. Y bueno, pero antes de orar, ¿cómo está Pastor Hanoi? ¿Cómo está Milena? ¿Milena está por ahí? Sí, aquí estoy, Pastor. Bueno, las damas primero. Gracias. Bien, gracias a Dios, pues trabajando, pero también pues con una noticia fuerte, no tan fuerte como la que Ligia nos acaba de contar, pero sí, pues en este momento tengo a mi suegro hospitalizado, ya lleva 13 días hospitalizado, infortunadamente con un diagnóstico de tuberculosis. No es muy frecuente ahorita escuchar esos diagnósticos, pero bueno, mi esposo estaba yendo casi que todos los días a cuidarlo, pero hoy tuvo que hacer un alto porque pues parece ser que él también ya está un poco indispuesto pues digamos que de la demanda de toda su atención allí. Entonces incluso la otra persona que lo estaba cuidando también tuvo que como pedir relevos porque pues de todos modos el ambiente de hospital, una cosa y otra ha sido fuerte. Entonces estamos aquí también como en este momento cuidando mucho a mi esposo y bueno, pidiendo mucho a Dios por la salud de mi suegro. Entonces no ha sido una semana muy fácil, no. Ha sido todos estos días como complejos, pero bueno, creyendo al Señor que todo va a estar mejor. Gracias, Claudia, por preguntar. Sí, entonces vamos a tomar unos momentitos para orar por eso. Sabe que todos... Pero falta el pastor. Sí, Pastor, algo que usted quiera compartir, lo que haya pasado en la semana. ¿Me van a dar permiso? Claro que sí. Gracias, sí. Gracias. Bueno, le doy gracias a Dios porque esta semana ha sido una semana un poco tranquila, pero también ayer domingo y hoy pudimos compartir con dos, cada día con diferentes parejas cubanas
Y ha sido bueno porque siempre es bueno poder compartir con cubanos en tierra extranjera. Eso anima mucho. Hoy nos reímos mucho. Y bueno, fue muy bueno, fue Me muy imagino. desestresante, no se imagina. Esto fue hoy tremendo. Tenemos que invitarla a ustedes también a una reunión de cubanos y espero que entiendan primero lo que estamos. Pero sí, fue muy bueno, realmente nos gozamos muchísimo hoy. Sí, espero que bueno. no se quejen los del edificio, no se quejen. Ok, gracias, pastor. Qué Nos bueno. da gusto Bueno, escuchar algo eso, muy pastor. bueno. Yo solamente rápidamente les cuento que gracias a Dios mis hermanos, que sus familias estaban con COVID, gracias a Dios están, no es como no es tan fuerte, no es tan así como tan drástico así, han podido manejarlo en casa, han recibido pues su medicación, han respondido bien, gracias a Dios pues estábamos, porque son dos de mis hermanos, eh, uno de ellos, el menor, con su esposa y sus dos niñas, todos enfermos con COVID, entonces no fue algo fácil, pero gracias a Dios han estado evolucionando muy bien. Y mi otro hermano, junto con su niña, estaban los dos con COVID, pero su esposa y la otra niña no, así es que han estado aislados unos de otros, pero gracias a Dios están bien. Entonces, ¿qué les parece si oramos por toda esta cuestión de salud? Así es, claro que sí. Pues por los que han perdido familiares. ¿Y qué te parece, Milena? ¿Puedes orar? ¿Podrías